Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en esta charla, en este diálogo con Ricardo Benet, cineasta mexicano. Haces el planteamiento, escuchamos antes de ir a este corte, los rubros en que ubicas a los cineastas, y me viene a la memoria esa época del llamado cine de oro mexicano. Parecía que iba muy bien y de repente salieron películas que, bueno, ya por ahí de la década de los 60, 70, que fueron muy criticadas. ¿Qué pasó? Tú que has tenido contacto con estos directores como Arturo Ripstein, ¿qué te cuenta o qué fue lo que le pasó al cine mexicano? Mira, fue una parte lógica, histórica, ¿no? Que se acaba la Segunda Guerra Mundial y el mercado hollywoodense recupera toda su producción, ¿no? Éramos maquiladores durante esta mal llamada época de oro del cine mexicano, que si bien se hacían 150 películas o más, la verdad es que 10 o 15 de ellas se salvaban y las demás eran bastante, dijéramos, de orden convencional o muy mediocres, ¿no? Pero se hacía mucha producción. Cuando recuperan el mercado allá, pues un poco nos quedamos sin ser maquiladores y el producto cultural que se había hecho no daba como para tanto. De hecho, pues es donde se fija, eso sí, el imaginario cultural casi mexicano, ¿no? Parecería que lo que todavía siguen recordando o recordándonos en los demás países y en otras latitudes es ese mexicano que exportó en los años 40, 50 la cinematografía, más las canciones y la iconografía. Y Jorge Negrete. Sí, claro, y Pedro Infante y todo, y otras, ¿no? Los Charros, el cantante, el enamorado, el pendenciero, el buen hijo casi edípico, todas estas cosas, el celoso, el tiro, un país supuestamente alegre y tropical cuando hay que ver el mapa y somos 2/3 partes de desierto y nuestro carácter es más íntimo, más interno. Y bueno, vino todo esto y no se pudo sostener una gran producción y sobre todo de calidad y pues tardamos hasta finales de los 60 en que algunos exploradores y buscadores trataron ahí de soportar el embate y hacia finales de los 60 y los 70 surge esto del llamado nuevo cine mexicano, ¿no? Con gente como Casals, Fons, Ripstein, el mismo Jaime Humberto Hermosillo, y bueno, y Luis Alcoriza, que había ya sido co-guionista con Buñuel y que traía también su vena de director, y Jodorowsky también, ¿no? Que estaba por allá, Ibáñez, etcétera, gente del teatro que se... Pues sí, todavía se puede decir que era cine mexicano. Claro, sí, era el cine mexicano, lo que pasa es que ya no había 150 directores o 80 directores dirigiendo y no se podía hacer tampoco ya tan seguido. Entonces estos ejemplos quedaban como aislados, pero tratando de hacer un cine que sobre todo en el sexenio de Echeverría, que coqueteaba con las izquierdas, les da esta salida y esta importancia y se logran hacer cosas, Gonzalo Martínez con El Principio, etcétera, y algunas hasta coproducciones ahí muy vistosas. Las historias a veces ya no eran esas que vimos en esa primera parte. No, había unas historias, había también una idea, así como en aquellos años 40 y los 50 se luchaba por esa posrevolución, hacer la realidad hacia un México moderno. Ahora ya en los 70 se luchaba justamente por estar en la vanguardia, ¿no? En esta parte que ya había pasado la nueva ola francesa, ya había pasado el neorrealismo italiano, etcétera, y necesitábamos nosotros también tener esta otra parte que decir desde un ámbito quizá un poco más sofisticado intelectualmente. Y por supuesto el público grueso, este cine para las familias o este cine popular había decaído, ¿no? Pero tiene que ver también con economías, etcétera. Pero si algo grandioso creo que hicieron todos estos directores ya míticos y que muchos de ellos por suerte siguen filmando, es haber soportado, haber tenido de traer la piedra bajo sus hombros, porque soportaron algo terrible que fueron esos años 80 del cine de ficheras y del sexenio de López Portillo, que termina, ¿no?, infamemente con el incendio provocado de la Cineteca Nacional, y donde el arte no tan solo era evadido, sino hasta perseguido. Entonces, creo que los no tan jóvenes como yo y los más jóvenes que ahora
estamos acá creando, mucho le debemos a estos que desde la trinchera no abandonaron el proyecto y que cuando se podía y de todas maneras sacaban sus películas, armaban y mantenían un discurso pues de tipo emotivo, intelectual muy interesante, ¿no? Y películas, no sé, pienso de Ripsen desde El Santo Oficio, El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites, pienso en Los Albañiles de Fons, pienso en Casals desde Canoa hasta... Y el caso de, ahorita que hablas del caso de Mecánica Nacional. El caso, por ejemplo, de Luis Alcoriza, ¿no? Que después de hacer aquellas películas, estar en un cine como Tiburoneros, etcétera, dijéramos de orden narrativo más convencional, hace este intento por también llegar y mantenerse en la vanguardia y hace esta exitosísima película de Mecánica Nacional, ¿no? Que fue icónica y que era muy divertida, ¿no? En su momento, y que le da la vuelta porque rescata el personaje popular, el albur, el todo, pero con una factura y con una gracia como muy frescas, ¿no? En tu historia profesional o de formación, tus modelos como fotógrafo, que me has comentado, y como cineasta, como guionista, ¿quiénes son tus modelos? Fíjate que a mí mi primer carrera me marcó bastante la arquitectura porque siempre tuve esta idea de la composición, la espacialidad, etcétera, y me gustó mucho siempre el arte en general, ¿no? Ir a conciertos, en casa se leía y me gustaba mucho también explorar la literatura y a mí, fíjate, siempre me dio, inclusive ahora, lo que me pasa es que a mí me da muchas ganas de escribir mis guiones y hacer mis siguientes películas cuando leo. Cuando me topo una buena novela con un libro, me viene esta ansia por crear, mucho más que cuando veo cine. Cuando veo cine lo disfruto, me puede gustar o no, lo critico, etcétera, porque yo también lo hago. Y de repente salgo y bien, pero no me lleva por esa vena a hacer lo otro. Y acá me gustaba pues la fotografía y desde siempre, obviamente, ¿no? Gabriel Figueroa en la del cine mexicano, pero también de los grandes fotógrafos mexicanos, pues estaba por ahí Ángel Godet, que siempre me gustó, y después estuvo Rafael Corquidi, que hacía la fotografía para Jodorowsky y sus propias películas, que eran más fotográficas que realmente buenas por guión o narrativa, pero que eran muy, muy disfrutables, ¿no? Y que yo les tenía mucha admiración. Y de los fotógrafos, pues de siempre, ¿no? Sven Nykvist, ¿no? El fotógrafo de Bergman. Y después, bueno, Robbie Mueller, lo que hacía para Wim Wenders y ahora para Jim Jarmusch, y Gordon Willis, que le fotografiaba a Woody Allen. Y así empecé a ver Néstor Almendros, me encantaba, ¿no? Aquellas cosas que hacía tanto para la cinematografía francesa como de repente aquella bella película de Terrence Malick que se llama Días de Gloria y que hace un trabajo maravilloso. Entonces me gustaba mucho acercarme visualmente esto. A mí el cine por lo visual me llegó, ¿sí? Quizá antes que lo mismo narrativo. Después me ha costado trabajo el despegarme de este encantamiento por lo visual, por la composición, por el movimiento, por la búsqueda, ¿no? De la cámara, etcétera, y también ser más preciso tanto en la dirección de mis actores como en el buen funcionamiento del guión, ¿no? Para rodar Nómadas hubo algunas dificultades, todo fue fácil, los actores. Mira, hubo muchas más dificultades en Nómadas que con Noticias Lejanas, que fue mi primera película, porque Noticias Lejanas llegaba como un proyecto ganador de ópera prima del CCC y ninguno cobrábamos más que los sindicalizados y staffs y todo esto, pero éramos un crew como de 70 en los que todos íbamos con muchas ganas, iba mucha gente que era su primer película o su primer puesto principal en un largometraje, todos éramos debutantes y fue un poco no esperaron nada y aventar todo. Siempre una segunda película, sobre todo en México, te plantea un par de dudas por allí. Una es que, según la estadística de los
no sé, 500 y pico de directores que el libro de Perla Siuk asume o asienta allí en ese gran trabajo de investigación, parece ser que el 60% no volvieron a hacer una segunda película, lo cual ya es un dato duro que te da miedo, ¿no? Entonces, llegar a ser en una cinematografía que está hecha de óperas primas, llegar a ser tu primera película ya es un logro, pero pasar hacia la segunda película y lograrlo es un estigma, ¿no? Y aparte, la segunda observación de siempre es esta clásica frase de, bueno, ahora viene la segunda proverbial mala película, ¿no? Entra bien y haces una cosa y la gente crea una expectativa y vienes después y quizá no lo logras, ¿no? Desencanto a veces. El desencanto. Entonces había estas dos cosas, pero aparte de eso, o más allá de eso, había también la parte que filmar en Nueva York, los dineros no siempre llegan como se quiere, nos tocó una mini devaluación por allí, tuvieron que bajar presupuestos, no todo estaba calculado con precisión, etcétera. Entonces empiezas ya desde la primera semana de rodaje a tener los nos, ¿no? Todo lo que tú traes en tu guión, dices una oficina llena de escritorios y estaciones de trabajo de madera y todo, y te dicen, bueno, no son 20 escritorios y estaciones de trabajo, pueden ser 5 y de los más baratos y rentados, ¿verdad? Entonces empiezas como a adaptar y a bajar tu expectativa y de repente pues el tiempo también eran 3 semanas, nos decidimos entonces por otro tipo de narrativas porque el montar aparataje y grúas y cosas no era. Y además yo también aposté a que la película tenía que ser una película casi de tono documental con una cámara más ligera que era una Super 16. Lo hablamos con Martín Boeje, mi fotógrafo, le pareció bastante bien. Siempre lo pongo a sufrir ahí al güero porque es alguien con quien trabajo muy a gusto porque nunca dice que no. Siempre dice, nos peleamos y al final lo hace. Y saca de la manga por acá lucecitas de acá y de allá y se adapta. Y nos gustó la idea de llegar y estar como espiando, ¿no? Como espiando estos momentos y tener una cámara más íntima que nos permitió también, obviamente, tener más portabilidad y tener muchas tomas en la calle, muchas tomas robadas en Nueva York, porque era infame los precios y los permisos y tener extras de a $500 cada uno, así pasar un segundo, no se podía, ¿no? Entonces aplicamos un poco a la mexicana esto de, bueno, en este momento tenemos que sacar la cámara y filmar sí o sí, y que quedara muy bien y tuviera la naturalidad de estar filmando en la calle. La secuencia para acomodarla en la edición, ¿no? También. Claro, exacto, porque además, mira, filmar en la calle y todo es la cosa más difícil del mundo. El traer dos personajes que el malvado de Woody Allen nos lo hace muy fácil y dicen, ay, mira, Diane Keaton y Woody Allen caminando en Manhattan tranquilamente y diciendo cosas además maravillosas e importantes, y todo parece claro, pues así es de fácil. Cuando vas y te paras ahí con ese ruido, con 1000 gentes, con todo en contra, con imposibilidad para el sonidista casi de llevar la caña sin que se vea, con todos estos handicaps en contra, te das cuenta que nos engañaron, pero que qué maravilloso es resolverlo, ¿no? Si nos permite, ahorita nos comentas cómo lo resolvieron. Vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos.